Todo comienza con un cuento que nos narraba una joven medio loca que tenía cientos y cientos de libros, que nos quería contar una historia que tenía que ver con ratas. Y en ese instante vemos un regordete gato que espantaba a todo pueblerino que estaba infestado de ratas, en la comida, en los caballos, en las paredes, en la cocina, que habían intentado de todo, pero nada las detenía. Era un gatote parlanchín que les decía a los pueblerinos que él podía con ello, a menos que le pagaran, y no solo a él, sino al flautista, que con su flauta encantaba a toda rata, que las lanzó directo al río. Al ver esto, le fueron lanzando dinero al muchacho, y de la nada desaparecieron. El caso es que todos ellos estaban coludidos. El flautista conocía a las ratas al igual que el gato parlante, el cual se llamaba Maurice, que cuando apareció la rata como sacerdote, les decían que no debían seguir haciendo eso, que estaban estafando, y no era bueno. Pero el gato no estaba de acuerdo con eso, que habían razones para hacerlo, que sin aquel dinero no podían ir al paraíso del que siempre les habló, y justo era el que venía en el cuento que nos leía la narradora, donde todo animal vivía en armonía, sin trampas ni veneno, convenciendo a los ratones de seguir con eso. Así que las ratas no dijeron más y lo acompañaron sin parar. Pero sabíamos que Maurice mentía. Era un gato único que podía hablar, que les decía de un lugar que ni existía. En fin, vemos a dos exterminadores a quienes le pedían al alcalde su paga, de que terminaban con todo horredor en la ciudad, pero que curiosamente la comida comenzó a desaparecer, que no les iba a pagar hasta que encontrara qué se la llevaba, suponiendo que eran ratas. Y en ese momento apareció Buzzman, que estaba tapado por doquier, que al acercarse al alcalde lo asustó con su pinta muy bizarra, arrebatándole el dinero, que mientras todo el pueblo moría de hambre, en las alcantarillas vemos a las ratas de campo, que en fila se iban a meter a la ciudad, donde el líder les dijo que tuvieran cuidado, que podían encontrar trampas o veneno, ya que curiosamente no había ni una rata, pero sí habían trampas. Era misterio. En fin, Maurice llegó con el flautero, viendo que el lugar era muy raro. No había comida, no había vida, donde el gato se infiltró a una casa, directo a la cocina, pero justamente se iban a morir de hambre. No había nada, cuando de repente apareció una niña, y justo era la narradora del principio, cuestionando de dónde salieron y por qué el gato hablaba. El joven se llamaba Kid, era un huérfano misterioso, que a la joven intrigaba. Les dio pescado y leche pesada, que cuando una rata apareció, Kid la tomó y le dejó ver que era suya, pero la joven no era tonta y se dio cuenta que había un acuerdo entre ellos, que estafaban a la gente para darle su dinero. Con esto quería saber todo de ellos, así que la rata le explicó que hace mucho eran ratas comunes y corrientes, que roían entre la basura, pero de una bruja, que tenía un montón de cosas mágicas, calderos sucios, libros de hechizos, que al final aprendieron a hablar, a comunicarse, a leer. En cambio el gato simplemente era parlante. El punto es que la joven les pidió que le ayudaran a encontrar el misterio de su pueblo, por la razón por la que no había comida. Por otro lado, vemos a Buzzman con un montón de comida, tragando sin parar, que mientras la gente moría de hambre, sus ayudantes le contaron que habían ratas en el lugar, ordenándoles que las atraparan, a las cuales vemos en las alcantarillas, cuando de la nada encontraron un pedazo de queso, en una trampa. Así que sacaron un ratón metálico que iba a entrar por él, pero se negaba a hacerlo, por lo que el líder la jaló y en ese instante él cayó en ella, quedando atrapado, donde se dieron cuenta que habían cientos
a un perro, sus amigos lo noquearon. Ya en el bosque, Kid estaba con Melissa, enamorándose como en toda película, cuando llegaron a un acantilado, que al cruzarlo se encontraron con una pequeña cabaña que atrajo un pavo. Y así el hombre la cocinó. Era un brujo que con su flautín atraía a todo ser. Volviendo con las ratas, una se encontró con el rey, que le dijo que se uniera a él, que buscaba más poder sobre los humanos. Y como el ratón no pensaba como él, lo iban a matar. Pero Maurice llegó y le lanzó el dinero para liberar a la ratita, huyendo de él. Por otro lado, Melissa y Kid iban a robarle el flautín al brujo, pero al final lo noqueó y tomó control de ellos, a punto de quemarlos. Pero el ratón de metal lo mordió y lo salvó, quedándose con su instrumento. Y así escaparon, que mientras las ratas estaban todas apanicadas, Maurice les pidió perdón por todo lo que dijo. Y así encararon al rey, que dejó ver un montón de ratas acumuladas, atrayendo aún más. Pero por suerte, Maurice encontró a Kid y a Melissa, que encararon al rey, donde sonó el flautín, tratando de tomar su control, pero no funcionó y noqueó al niño, que lo volvió a intentar, pero esa vez tampoco funcionó, y a Melissa fue la que sacó volando. Al ver esto, el chico lo volvió a intentar, y por la niña tocó sin parar, y así la magia al fin funcionó. El rey se fue deshaciendo y toda rata se desintegró, dejando el núcleo, que a todos paralizó. Pero Maurice no se lo permitió, acabando con el corazón de la rata. Por desgracia, con esto él murió, encarando a la muerte, al igual que otra rata, ofreciéndole una de sus vidas para que él viviera, dejándole ver que era un buen ser. Con esto, la muerte le dio otra oportunidad y lo revivió. Melissa y Kid se besaron cuando el pueblo al fin celebró que todo se arregló. La hambruna terminó y las ratas ya no eran un problema, viviendo en armonía con ellas, compartiendo una infinidad de comida, y todo gracias al increíble Maurice. ¡Qué loca película! Me gustó. No sé, yo le pongo un 8, porque vamos, está muy creativa. Digo, no soy fan de las ratas, ni los roedores, que habían escenas que me daban un poquito de asquito, pero fuera de eso se me hizo original, como que una mezcla de todas las historias alemanas. Ya saben, de Hansel y Gretel, el flautista de ratas, con el gato con botas, pero en versión gorda. No sé, estuvo divertida. Genuinamente no sé dónde la puedan encontrar, pero si lo encuentro, se los diré. En fin, sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal o seguirme en Instagram o TikTok para más contenido resumido. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis.